Lindo día para estar echado bajo el sol. Y uno se imagina el verano en cualquier lugar del mundo y piensa echado bajo el sol y por qué no con un libro. Siempre es el mejor artefacto que se ha inventado en la historia de la humanidad y lo sigo sosteniendo, el mejor artefacto que se ha inventado y que seguramente va a ser difícil de superar más allá de los formatos, ¿no? Pero quiero darle la bienvenida aquí en Radio Nacional Esquel. Es un lujo tenerlo aquí en vivo y en directo, no solamente por toda la trayectoria profesional como locutor, periodista en diferentes medios nacionales, tanto audiovisuales como en radio, sino también como escritor, que es una parte que me gusta mucho siempre charlar, y con los talleres que va a brindar. Le damos la bienvenida aquí a Mariano Rodríguez, que está con nosotros. Después vamos a charlar de todos los medios que Claro que brindamos sí. durante la semana. Mariano, gracias por venir. No, al contrario, para mí es un placer poder estar acompañándolos aquí en Radio Nacional Esquel, que me hayas invitado y poder hablar de lo que a uno tanto le gusta y le fascina, que es primero los medios, pero segundo también este amor que he descubierto hace poquito, que es el camino de las letras. Vamos a meternos de lleno en lo que va a ser la presentación de los libros hoy a la tarde, para que nos recuerdes, que se vayan preparando entre Belling, que se vayan preparando aquí en Esquel y la región, horario y lugar de la presentación, Mariano. Hoy, en un ratito nada más, alrededor de la hora 19, vamos a estar aquí a unos metros de la Metros. radio, sí, en el Centro Cultural Esquel Melipal, llevando adelante la presentación de mis dos primeras novelas. Hay una tercera que está en camino y que me hubiera gustado mucho que sea Esquel el primer lugar donde presentarla, pero por una cuestión de los tiempos editorial, lamentablemente no hemos llegado, está saliendo ahora a finales de febrero. Así que me vine con mis primeras dos novelas, Más allá de todo, que es una novela que se editó en el año 2017, que está orientada en la tragedia de Pecuén. Pecuén era un pueblo en la provincia de Buenos Aires, que sucumbió bajo las aguas del lago que lleva el mismo nombre en el año 1985. Para que ustedes se imaginen, es un pueblo entero que tenía 2.000 personas viviendo allí, cautivas, y que de un día para el otro tuvieron que dejar el lugar porque el agua avanzó tanto que dejó durante 30 años sepultado el pueblo. La gente volvió a ver sus casas 30 años después, reducida a escombros. Y en el marco de esa dramática parte de la historia, porque quizás no somos conscientes, pero se perdió una ciudad, un pedazo de país, así ambienté mi primera novela romántico-histórica que tiene que ver con la vida de dos chicos, León y Serena, que son del pueblo, que se conocen en la escuela y que empiezan a ser amigos y a compartir el día a día como en cualquier pueblo, y que cuando empiezan a crecer se terminan enamorando y ese amor crece y cuando tienen todo por delante para vivir juntos ocurre esto de la tragedia, cede el terraplén de contención que tenía el agua del lago y el agua empieza a entrar en los hogares. Y las familias lo primero que hacen es proteger a los integrantes de su familia y se los llevan del lugar porque Pecuén dejaba de ser un lugar seguro. Y claro, en medio de esa huida, ese escape, pierden los rastros. Y pensemos en el año 1985, donde no es como hoy que tenemos todos celulares, wifi, mail, Facebook, no había nada. Entonces salirse de sus casas, el único contacto posible, que era el teléfono fijo, deja de existir y se pierden los rastros. Y la novela toca un poco las vicisitudes que hacen los dos como para poder reencontrarse, y bueno, y va teniendo también algunos golpes bajos y algunos momentos muy emotivos, pero es parte de lo que realmente los vecinos de Pecuén tuvieron que vivir. Mariano, los nombres de estos dos personajes, más allá de los personajes que figuran dentro del libro, como materia prima para el libro, ¿son los personajes reales o es basado en un hecho verídico y luego transformado en No, novela? no, yo no tomo personajes reales, yo sí tomo el eje El histórico eje real histórico sí. y lo respeto, te puedo asegurar, Mauro, a rajatabla, porque me interesa que la gente que lea la novela, que a lo mejor no conoce lo que fue Pecuén, nunca fue y demás, tenga una certeza de que lo que allí se cuenta y se lee es lo que pasó. Ahora, todos los personajes son ideados por mí, es la parte que a mí más me gusta, Qué bueno. poder tomar un hecho real y ponerle mi impronta. ¿Qué pasa en el hecho? Se va a respetar. Ahora, ¿cómo lo vive la persona que yo me imaginé, la pareja, los hijos, los integrantes de esa familia? Parte todo de mi imaginación. Tanto fue así en esta novela como en la segunda, que es inadmisible, que surgió el año después y que la verdad me animé a escribirla porque por suerte la primera tuvo una muy buena repercusión. Quizás levantando un poco la vara, la apuesta, un tema mucho más polémico, también un eje histórico real que tiene que ver con la llegada de los nazis a Argentina después de la caída de Hitler en Berlín en la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Después cada uno podrá sacar sus conclusiones, si esto fue así, si no fue así, todavía hay gente que no cree, otra que sí. Yo particularmente, después de la investigación que realicé, y en realidad de mucha gente que he consultado, historiadores, periodistas,
y demás, puedo estar en condiciones de aseverar que sí, que hubo un plan estratégico sistemático organizado desde mucho antes de que los rusos llegaran a Berlín, el Ejército Rojo derrocara a Hitler, como para que ellos pudieran abandonar, ellos digo, me refiero a Adolf Hitler y a varios de los jerarcas nazis, como Priebke, Mengele, Mariano Barilari, Adolf Eichmann y muchos más. Y Bariloche fue el lugar en la Patagonia, pensémosla en el año 45, si hoy vemos que todavía tiene mucho por poblar, imaginen en aquel momento, se presentaba como un lugar seguro como para que pudieran venir quizás al amparo del gobierno de turno, con pactos que se generaban en ese momento. Y bueno, y la historia, si bien tiene como disparador esa llegada de los altos rangos del nazismo en la Argentina, también tiene el eje central, que es la novela romántica. Un poco la sinopsis es un investigador que manda a Rusia, de la Fuerza Federal de ese país, para seguir los últimos pasos de Hitler en Argentina y en donde se haya movido, porque Hitler entra a Sudamérica por Argentina, pero no es el lugar donde después se queda permanentemente. Sí está un tiempo largo, después lo cobija también Paraguay, tiene su paso por Colombia, es decir que hubo muchos lugares donde Hitler fue dejando huellas. Y la misión de este detective es llegar hasta donde hoy reposan los restos de Hitler, porque la verdad es que es uno de los mitos del mundo. Hoy, ¿dónde está Hitler? O sea, todo parte de que descreo de la historia oficial que dice que Hitler se suicidó en su búnker de Berlín, ¿no? Como así como, si se disparó y su mujer Eva Braun tomó veneno y los dos fueron incinerados en Berlín. ¿Alguien puede creer eso? Que un personaje tan macabro, tan nefasto, haya hecho, digamos, o haya tenido un desenlace de esas características. Yo particularmente no. Y la documentación que van a encontrar en el libro justamente les va a ir dando indicios de por qué. Yo creo, y particularmente mucha gente que ha estado durante los pasos del nazismo en Argentina, creemos de que Hitler no solamente estuvo acá, sino que, como dije, estuvo oculto, estuvo al amparo de gobiernos de esa época y que después sí va a morir a otro lugar, pero tampoco quiero decir dónde, justamente para que tengan Exacto, ahí no, obviamente. el gancho donde poder leer la novela y bueno, sorprenderse también, porque más allá de todo lo histórico, hay una trama romántica de amor y que los va a ir llevando a querer avanzar capítulo tras capítulo, a ver qué pasa con la investigación, si se llega hasta donde descansa hoy Hitler, los restos por supuesto mortales, y también qué pasa con esta pareja que en el camino se va vislumbrando. Voy a hacer unos pasos atrás en un ratito para ir al libro Más allá de todo, ¿no? Pero te pregunto, en la investigación, con los documentos que realizaste, primero, ¿de dónde viene? ¿La idea fue ir a buscar vos el tema o el tema te llegó por otros lugares, por los medios de comunicación donde trabajabas? Y segundo, tiene que ver, ¿te sorprendiste, más allá de la investigación formal, con nuevos datos que no tenías en cartera cuando empezaste a investigar? Sí, empiezo por la segunda. Siempre me sorprendo porque tengo algo en la cabeza o algo definido. Cada escritor tiene su idea y su forma de escribir. Yo por lo general hago una estructura literaria una vez que defino el tema. Quién va a ser el personaje central, quién lo va a acompañar, cómo, dónde va a transcurrir la escena y qué es lo más importante por dónde va a ir transcurriendo y va a suceder. Pero en el caso más que nada del segundo, me Claro. pasó que me fui encontrando con documentación que ni siquiera conocía, que no tenía idea. No solamente la historia del nazismo es muy fuerte en el sur, más precisamente en Bariloche, Villa Langostura, sino también en Córdoba, en la provincia de Córdoba, está el Hotel Edén de la Falda, que sirvió no solamente... Fue tan importante el Hotel Edén para Hitler que creo que si ese hotel no hubiese estado, no hubiésemos conocido a Hitler como lo conocemos, ni siquiera el Partido Nacional Socialista, porque desde allí salían los fondos para capitalizar la campaña política de Hitler. El Hotel Eden estaba manejado en ese momento por dos matrimonios que eran alemanes, Walter e Ida Heinkorn, y el hermano de uno de estos. 6 meses vivía uno en Argentina y gestionaba el hotel, y el otro estaba en Alemania, y después viceversa, intercambiaban. Eran ultra nazistas, lo habían conocido Hitler y habían creado una empatía, y sobre todo con su ideología. Y ellos desde aquí mandaban dinero, pensemos ese hotel hace tiempo atrás, era fastuoso, era de lo más importante que tenía Sudamérica, a tal punto que en La Falda primero se crea el hotel y después el hotel le da vida al pueblo, ¿no? O sea, el pueblo de La Falda, la ciudad de La Falda se crea alrededor del entorno del hotel. Imaginemos lo que significa el lugar ahora, No, ¿no? no, es impresionante, fue increíble. Aparte estamos hablando de una época en donde las familias acomodadas de Europa venían en barco y viajaban y se quedaban un mes y medio de vacaciones aquí. Entonces ese era un capital, un dinero enorme que ese hotel generaba, y parte iba a solventar los gastos electorales de Hitler, lo que lo llevó a poder después tener no solamente la capacidad bélica, sino intelectual y un montón de cosas
que fue generando en el tiempo. Entonces ahí sí fue cambiando, incluso el final de esta historia cambió 3 veces. Cuando ya tenía Qué linda que era la literatura. Pero claro, a mí mismo me fue sorprendiendo. Cuando ya tenía el final dije, pero ¿y qué pasaría si le doy esta vuelta de rosca? Y quedó como un giro inesperado ahí que hasta a mí me sorprendió, va a quedar bueno. Y avancé. A mí por lo menos digo, me gustó, me completó y me gusta que yo mismo ir sorprendiéndome en el proceso de escritura. Con el primero quizás no, pues es una historia mucho más sumisa, más inocente, trata de 2 adolescentes en un pueblo. Claro que lo que pasa después generan un montón de resquemor y uno empieza a indagar por qué pasó eso, la desidia en aquel momento del gobierno militar que no hizo las obras que tenía que haberse hecho, del intendente del momento que decía quédense tranquilos que esto no va a ceder, Epecuén está a resguardo y mientras tanto estaba vaciando su hotel porque sabía que el terraplén, mirá. claro, eso uno se va enterando con el paso del tiempo y un montón de cosas más que pasaron que incluso son hasta difíciles de contar porque son muy muy fuertes. El cementerio, por ejemplo, también queda bajo las aguas y los familiares de esos muertos que descansaban ahí mandan abusos como para poder rescatar los cuerpos de sus familiares que habían quedado en el cementerio 3 metros bajo agua. Y bueno, y ahí en la desesperación, los buzos tácticos que iban, sacaban cualquier féretro, entregaban cualquier cuerpo, y en el afán de decir, bueno, me aferro que este es el de mi ser querido, agarraban cualquier cuerpo. Porque, digo, pasaron cosas que son realmente muy fuertes, pero bueno, que valía la pena de alguna manera ser contada. Y creo que la manera de hacerlo a través de una historia de amor es una manera de sanar también una historia tan densa, tan difícil, ¿no? Porque mucha gente esto no ocurrió hace 1000 años atrás, ocurrió en el 85, hace un poquito más de 30 años. Entonces hay gente que es ex habitante de Pecuén, que hoy todavía vive y que le tocó de alguna manera ser partícipe, quizás a una edad más temprana, pero ser partícipe de todo ese proceso que fue dejar el pueblo, volver para nunca más encontrar tu iglesia, tu club. Yo siempre digo, hagamos este ejercicio, ¿no? Y cuando voy a las presentaciones y la gente me queda mirando, porque me dice, claro, ponete vos en el lugar, te levantaste una madrugada y ya tenés 10 centímetros de agua en tu casa. Y sabés que eso es el principio de lo que vendrá. Agarrar alguna mochila, una valija, algunas pertenencias, irte para nunca más volver a tu casa. Es tremendo. Desarraigo brutal. Es tremendo. Entonces yo digo, es una tragedia sí porque se perdió un pueblo y al mismo tiempo no murió no murió gente, es decir, no hubo víctimas porque dio tiempo para la evacuación. Ahora, ¿quién puede asegurar que mucha gente no haya muerto en vida, no? Que es buenísima la metáfora que arrojas ahí. Perdieron todo. Mirá, la uno hago un puente entre la pregunta del libro no? inadmisible. ¿Por qué elegiste ese lugar para contarlo? ¿O te eligió a vos el lugar? Bueno, hoy me hiciste esta pregunta y te la agradezco, me la hayas hecho, cómo llegan las historias. Yo siempre tuve el anhelo de escribir, porque siempre me gustó leer, y en algún momento dije, quizás algún día me anime a escribir una historia. Ahora, ¿qué pasaba? No tenía alguna historia que realmente me conmoviera, me atrapara, me gustara como para poder tener ese desafío. Hasta que llega, yo les contaba fuera de aire que trabajo en Radio Continental, el servicio informativo, y en ese momento estaba cumpliendo un turno y Fernando Bravo le hace una entrevista al actor Carlos Belloso. Carlos Belloso estaba presentando en ese momento, creo que fue el 2016, la película El Expediente Santizo que salía ese jueves en un cine. Y Belloso le cuenta a Fernando Bravo las sensaciones que le había generado filmar en Epecuén, que lo habían utilizado como una de las locaciones para poder filmar la película. Fíjate qué destruido que está, que lo habían utilizado como para simular que era la ciudad de Basora en Irak, una ciudad prácticamente destruida, bombardeada. A ese punto está hoy Epecuén, porque las ruinas todavía se pueden visitar y están conservadas de esa manera. Entonces yo hasta ahí no conocía Epecuén, fíjate vos, no sabía dónde era. Que existía. Entonces me pongo directamente en la computadora a ver qué es Pecuén, por qué lo había conmovido tanto. Y claro, cuando me empiezan a aparecer fotos que realmente me impactaron mucho, dije, no, esto es buenísimo. Y entonces después de las fotos fui a ver la historia. ¿Qué pasó acá para que un pueblo haya terminado de esta manera? Y ahí empezamos a aparecer la historia, a involucrarme. Y la verdad es que me pegó tanto y me gustó tanto que a los pocos días me fui a Pecuén a conocer. Son 500 kilómetros que separan de Capital Federal de donde yo vivo, y cuando llegué ahí dije, bueno, ahora sí lo tengo frente a mis ojos, y una sensación muy ambigua, el ver que a lo mejor ahí hubo tanta vida, tantos sueños, porque bueno, hoy no tengo duda, hubiera sido un polo termal impresionante, que hubiera captado el turismo termal, mucho más que hasta la provincia de Entre Ríos, te digo, por lo que significaba en esa época y las propiedades curativas que tiene el lago. El lago Pecuén es uno de los lagos con
más salinidad en el mundo. Es decir, el agua que tiene el lago es solamente comparable con el Mar Muerto en Israel. Es más salada que el agua del Océano Atlántico, del Océano Pacífico, para que ustedes dimensionen. Flotás. Vos te tirás en el agua de la laguna y flotás. Mira, no sé si voy yo, calculo que no me No, soporta a flotás. mí. Mirá, a mí mismo yo tuve la experiencia y te eleva. Y obviamente que tampoco podés permanecer más de 15 20 minutos porque el agua salada te entra en la vista y te puede perjudicar. Entonces, digo, a lo que voy con esto, creo que las historias me fueron buscando Te a buscan mí. las historias. Cuando tomé conocimiento dije, listo, este es el tema en el cual quiero escribir, y surgió la novela. Y francamente, digo, Mauro, con una mano en el corazón, después me animé a publicarla porque cuando estuvo la novela terminada me gustó a mí, la volví a leer y me generó cosas, siendo que incluso no me iba a sorprender porque la había escrito, pero dije, bueno, esto merece, es una historia linda, digna de ser contada y merece ver la luz. Y bueno, y así fue que surgió el primer libro. Mariano, te pregunto, ¿cómo pueden hacer los oyentes que están escuchando en este momento en Esquel, más allá de ir a la presentación ahora en un ratito aquí en el Centro Cultural Melipal, para adquirir las dos novelas, ¿no? En un momento determinado dicen, bueno, me voy de vacaciones, quiero tenerla este año sí o sí a la novela. ¿De qué manera la consiguen? Bueno, en primer lugar, creo que la forma más práctica y fácil va a ser asistiendo hoy a la presentación del libro a las 19 aquí en el Centro Cultural, donde además vamos a poder hacer una descripción y me van a acompañar dos referentes también de aquí de la ciudad, así que están todos invitados. Las novelas, la verdad, te soy honesto, Mauro, tienen un valor que es significativo. Que es de 350 pesos, que para que se nos diga menos de lo que vale un kilo de helado. Yo con esto no ambiciono ganar dinero, quizás algún día se convierte eh, en una salida laboral o en una carrera realmente muy promisoria. No digo que no lo sea, digo, hoy mi objetivo es que las historias lleguen. Sí, lógicamente hay un costo que hay que asumir de inversión para poder editar y lamentablemente como todo en este país los costos se disparan y son cada vez más difíciles de alcanzar. Entonces a mí me sirve por lo menos que las historias lleguen, que estén a un valor accesible, poder recuperar mejor parte de la inversión como para poder seguir escribiendo. Yo lo que quiero es que los libros circulen y que tengan acceso a la gente y por eso también trato de visitar localidades en el interior, de recorrer el país, porque me parece que está bueno ir con los libros, incluso tener la posibilidad de que el autor te cuente cómo se generó esa historia, por qué, que te saque las dudas. No pretendo convencer a nadie de nada, digamos, Pero ¿no? sí brindarles una herramienta más, elementos Pero más por de... supuesto, y sobre todo que se extraen al leer un libro, es un viaje, es imaginar, es sentir, es generar sensaciones, y eso está muy bueno. Así que la primera herramienta es acercarse hoy y después a través del Mercado Libre también se pueden conseguir. Por supuesto que si viajan a Buenos Aires, hay algunas librerías donde se están vendiendo y en las localidades donde me han invitado para presentar los libros también, y allí la pueden conseguir. ¿Quiénes te van a acompañar hoy en el Melipal? La presentación formal la va a hacer Miguel López Ormeño, que es un periodista colega de una FM de acá de Esquel, y también va a estar Sergio Sepiurca, Concejal de aquí de Esquel. concejal y además ingeniero y alguien que también ha incursionado en la literatura, Sí. porque él editó el libro de Rocky Trier, que tiene que ver con la llegada de los colonos galeses aquí a la Patagonia, y particularmente su ingreso por Puerto Madre, está su asentamiento aquí en Esquel y en Trevelín también, así que bueno, es un gran placer para mí, por supuesto. Mariano Rodríguez está con nosotros y ahora hacemos un salto casi de un trampolín de lado a lado de la pileta para charlar de lo que va a ser la presentación de los talleres que vas a brindar mañana, que tiene que ver con tu profesión también como locutor, ¿no? Yo quiero que hagamos un pequeño pasaje, nosotros Sí. lo comentamos en estos días aquí en Radio Nacional Esquel, pero que hagamos un pasaje sobre todos los lugares o algunos de los lugares más emblemáticos que quedaron grabados en vos y de los cuales trabajás ahora también en la actualidad. Vos decís por los medios Por los los medios cuales de trabajé, comunicación, sí. lo resumimos muy, muy corto. Yo nací en Rosario en realidad y me recibí de locutor allí, después fui a la ciudad de Buenos Aires a hacer la carrera de periodismo, me sorprende el trabajo en medio del estudio y empiezo a trabajar y a generar las primeras experiencias. Ya venía con experiencias así en la ciudad de Rosario, en Villa Constitución y San Nicolás, que es mi zona de influencia donde yo nací. En Buenos Aires, uno de los primeros que trabajo es en El Exprimidor, el programa de Ari Paluch, así en el móvil de exteriores. Después de ahí paso a Radio 10, creo que una de las mejores épocas de Radio 10 del 2007 al 2010, bajo la dirección de Daniel Haddad, pero además con una programación muy fuerte. Estaba primera y la segunda radio emisora seguidora creo que estaba a 30 puntos. Tenía la mañana con primero con Marcelo Longobardi de 6 a 9, González Solo después. Con el negro, Después mirá. venía Babi Checopar a la 1, Rolando Janín a la tarde y Chiche Gelblum a la noche. Y a mí me tocaba estar en el móvil compartiendo
trabajo con todas esas, bueno, grandes figuras que tiene hoy nuestro medio. Desde allí me tocó pasar a Canal 26, Canal 26 Noticias, hice una participación en Radio El Plata, haciendo algunos reemplazos también, hasta poder llegar a Radio Continental, que es donde hoy desde hace casi 4 años me estoy desempeñando en el servicio informativo. Mariano, aquellos que están escuchando, que son periodistas, locutores, que trabajan en instituciones también de diferentes lugares, específicamente, técnicamente, ¿cuál va a ser el motivo del taller? Bueno, la verdad es que la idea es no solamente circunscribirlo a profesionales del medio, es abierto a toda la comunidad, no tienen que ser específicamente, si hay locutores y periodistas, alguna herramienta más se van a llevar, pero la idea es que pueda ser aquellas personas que tengan a lo mejor problemas en desenvolverse, en la dicción, en la forma de expresarse, que puedan obtener distintas herramientas. Yo lo llamamos más que nada, es una clínica, ¿no? Es un ida y vuelta entre el público, donde lo que voy a tratar de hacer es lo que hago cada vez que me inviten a algún lugar. Contar primero sí algunas experiencias y después empezar a trabajar en lo que tiene que ver con el lenguaje verbal y el no verbal también, las posturas, los movimientos, cómo poder ganar más la confianza en uno mismo, ganar también la atención del auditorio, y no solamente para aquellos que tengan que hacer, si se quiere, Mauro, alguna, qué sé yo, presentación, algún discurso, sino que aquellas relaciones interpersonales, en el trabajo, todo tiene que ver con la manera de hablar, de expresarse, la mejor forma de la utilización de las palabras. Creo que hay un contenido ahí que a veces lo sabemos, pero no le prestamos atención, entonces está bueno trabajar sobre eso, visualizarlo. Es una presentación muy didáctica que va a durar alrededor de 2 horas, donde vamos a ir interactuando con el público. Obviamente va a haber algunos videos concretos con algunas técnicas y demás, y después les contaré también todo lo que tiene que ver con esto mismo, ¿no? Tener una mejor comunicación, poder ganar confianza en uno mismo para después ser escuchados, el silencio en la comunicación también, porque a veces la palabra comunica y no nos damos cuenta que a veces con el silencio uno puede decir muchas cosas también. Guerrero Martínez, que era el maestro de los silencios, ¿no? Ahí tenés un ejemplo. Cómo competir contra el ruido y un montón de cosas que realmente están buenas, y yo celebro que Cultura de aquí del municipio de Esquel se haya fijado en este caso en mí para poder venir y charlar y contagiar un poquito de estas cosas que, como digo, no están circunscritas a una profesión, sino que están abiertas a toda la sociedad. Algo se van a llegar que seguramente van a poder implementar en el día a día, en la cotidianeidad de sus vidas, que es lo importante. Antes de finalizar, estás ahí a minutos de la presentación del libro también, y quería preguntar, bueno, primero esto, asegurar o reforzar lo que dijiste, que me parece importante. Este taller no solamente es para los periodistas, sino imaginemos al estudiante también, no solamente en lo cotidiano, que uno levanta la autoestima teniendo más herramientas en la oratoria, etcétera, pero imaginemos al estudiante que está entrando a dar sus primeros pasos en la universidad. Es fundamental tener estas herramientas también a la hora, ¿no? Sí, tener un poco más de confianza en sí mismo, de saber cómo implementar, cómo llegar mejor. La comunicación puede ser efectiva o no efectiva, hay un feedback que se produce entre el emisor, quien emite el mensaje y el receptor o decodificador, quien va a tomar ese mensaje. Uno siente que cuando realmente es escuchado llega es cuando es comprendido, y muchas veces no somos comprendidos también, y a lo mejor no es error de quien recibe el mensaje, sino de nosotros como emisores. Entonces replantearnos un poco eso, las técnicas de cómo hacer que nuestro mensaje pueda llegar. Creo que no es difícil. Obviamente, si nunca nadie te lo marcó, o te capacitaste o lo que fuera, va a ser difícil que a lo mejor puedas implementar mejor el uso de la palabra de la nada, o a lo mejor sí podés implementarlo, qué sé yo, didácticamente, de una manera autónoma, pero me parece más eficiente cuando alguien te lo está marcando. Totalmente. Y sobre todo te está dando las herramientas de cómo vos utilizarlo, después quedará en el criterio de cada uno. Pero sí, estudiantes es buenísimo. Y digo, hoy me escribía a través de las redes sociales una persona, me dice: mira, yo trabajo en una chocolatería, pero tengo atención con el público todo el tiempo y a veces no sé cómo ofrecerle los productos, me da vergüenza. Venite, porque sin dudas eso te va a servir muchísimo, primero para soltarte, para vos poder explayarte mejor. En el comercio también, el comercio le recontra sirve. Por eso digo, la idea es que en las relaciones interpersonales, laborales, uno pueda utilizarlo. Mariano, de corazón agradecido de tu visita aquí. Voy a hacer los 2 pedidos que hago siempre a gente relacionada a la cultura, a la literatura, música en general. Que nos digas 2 autores o 2 libros relacionados a la literatura que estés o que estén en este momento dando vueltas en tu cabeza, en tus lecturas, y también algo de música, que seguramente está presente en cada uno de nuestros trabajos como escritores, ¿no? Yo he cambiado como
en muchos pensamientos de la vida, cuando uno va evolucionando, va creciendo o va conociendo otras cosas, va cambiando sus autores de referencia o su manera de pensar y demás. Yo empecé de muy adolescente con una lectura a lo mejor, quizás no la que me imponían en el colegio, no sé, Cien años de soledad, qué sé yo, García Márquez, que de hecho son clásicos, son lecturas que las he llevado adelante, pero que a lo mejor no me han llegado, no me han tocado tan de cerca. Sí, descubrí cuando era muy adolescente, 14, 15 años, a lo mejor Paulo Coelho, y en aquel momento El alquimista fue mi libro de cabecera durante mucho tiempo. Claro, no conocí otras cosas también. Cuando hice la carrera de locución a los 20, leí un libro que creo que es el que más me marcó hasta hoy en día, que se llama El invierno de Lisboa, que es de Antonio Muñoz Molina, que es un gran sí, pensador, escritor, de hecho está en la Real Academia Española, español, ¿no? Y ese libro creo que hasta hoy no he leído otra cosa que lo haya superado, quizás porque a lo mejor lo leí en una edad que me marcó, pero el libro transcurría en Lisboa y relataba la ciudad y un pianista que era Antonio Viralbo, y yo me hacía meter ahí dentro de ese café, sentir el aroma, escuchar la música con el solo hecho de leerlo. Por eso creo que hasta ahora no he leído nada que supere eso, pero después hoy por hoy estoy leyendo mucho dentro del género en el cual yo escribo, que es novela romántica con orientación histórica. Viviana Rivero, por ejemplo, es una escritora cordobesa de la cual ya leí 3 novelas y me ha gustado mucho. El secreto, su primer libro, me ha gustado mucho también, que transcurre en el Hotel Edén de la Falda, también una historia muy linda, El secreto bien guardado se llama. Y después, bueno, Florencia Bonelli, Gloria Casañas, Gabriela Axilar, hay varias del género que también me han transmitido cosas. Y hay una camada nueva también que se está dando. Pero no me quiero explayar mucho de eso porque me dijiste 2 nomás. Si no, buenísimo. Y en cuanto a la música, sí, el rock nacional, en la adolescencia, quien no me ha acompañado, Charlie, Serú Girán, Fito Páez. Por ser rosarino siempre tuvimos mucha admiración por Fito, por su música. Desde, quizás yo no conocí su parte inicial del 63 porque era muy chico, pero mi primer CD que tuve de Fito fue El amor después del amor. Tremendo. Y me marcó muchísimo. Y a partir de ahí todo lo que sacó Fito para mí fue bueno, salvo Rey Sol, algunas cositas que fueron más comerciales que otra cosa, pero creo que hoy es uno de mis músicos de cabecera. Y en el ámbito internacional, sin duda, Queen. Bueno, la carrera profesional de Mariano fue en ascenso hasta que llegó aquí a Radio Nacional Esquel y charló conmigo, hizo así, en picada se vino para abajo. Al contrario, es un Gracias gusto por estar y aquí. agradecido soy yo, por supuesto, que puedan compartir con toda la audiencia parte de lo que uno hace, sobre todo con tanta pasión, pero Mauro, con respeto y responsabilidad. Y vuelvo a decir para que quede este mensaje cortito, la verdad es que las historias a mí me han llegado y yo he tratado de contarlas de la mejor manera. Y no es la idea convencer a nadie de nada, que después cada uno saque sus propias conclusiones, que lo lea distendido y demás, que yo sé que en algún párrafo, en alguna oración, en algún pasaje de los libros se van a sentir identificados y les va a generar muy lindas sensaciones.